de nuevo con vosotros en otra clase de espiritualidad cristiana. Bueno, espero que estéis disfrutando de esta materia. Ya sabéis que esto no es una clase en plan monólogo, aunque yo estoy grabando estos vídeos, sino que mi oración y mi interés es que vosotros podáis estar aplicando esto a vuestra vida, que no sea solo un estudio bíblico, sino que sea algo que podáis estar viviendo. Porque, como os decía al principio, la espiritualidad cristiana no puede ser solo una asignatura de un ciclo de estudios, tiene que ser una vida, tiene que ser una vida comprometida y entregada al Señor. Así que vamos a ver en estos momentos otra clase que tiene que ver con el valor de Cristo. Al principio, en las primeras clases, vimos acerca de Dios el Padre, ahora estamos viendo acerca de Dios el Hijo y veremos en las últimas clases sobre Dios el Espíritu Santo. No estamos dando una clase de teología, pero sí que estamos viendo algunos aspectos de la personalidad de Dios en sus tres personas y cómo ellos son un ejemplo y un referente para nosotros en este mundo. Vamos a estar viendo entonces en esta mañana acerca del valor de Cristo, lo importante que es Cristo para nuestra vida cristiana y nuestra espiritualidad. Y nos vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 4, donde dice Juan: entonces rompí a llorar a lágrima viva, porque nadie fue considerado digno de abrir el libro y ni siquiera de mirarlo. Aunque el Apocalipsis es un libro de victoria, encontramos algunos versículos tristes como este. Juan se estaba dando cuenta de que no había nadie que pudiese abrir ese libro, que pudiese desatar los sellos, un rollo, un libro que estaba completamente sellado. El libro de los juicios de Dios, el libro que ningún hombre podía abrir. Pero entonces, como puedes seguir leyendo en ese capítulo, vas a encontrar como una voz detrás de Juan le dice: mira, que hay alguien que sí puede abrirlo. Y por eso dice que Juan lloraba mucho, porque en esa época Juan y también las iglesias de Asia Menor estaban sufriendo mucho por causa de la persecución. Y lo que ellos estaban ansiando y deseando era ser liberados. Estaban anhelando la venida de Cristo. Estaban deseando que por fin Cristo trayese victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, mientras ellos tenían que tener fe, esperanza, sabiendo que Dios tenía un plan para ellos, aun en medio de un gobierno mundial injusto y violento como era aquel. De hecho, esto lo podríamos aplicar también a nosotros en nuestra vida. Estamos viendo en estos últimos meses cómo el mundo se está poniendo de cabeza, se está poniendo patas arriba. Problemas geopolíticos, intereses económicos de los gobernantes, guerras, injusticia, hambre. Bueno, ¿qué te voy a decir? Lo sabes bien. Y aún así, en medio de este mundo tan injusto y este mundo tan caído, tenemos que, como aquellas iglesias de Asia Menor, tener fe en el Señor, porque Él ha prometido una serie de cosas y Él las va a cumplir. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mientan. Y al mismo tiempo, todas las promesas son en Él sí y amén. Eso es una forma de decir que es imposible que Dios mienta. Y este tema lo puedes encontrar también en diferentes lugares de las Escrituras. Así que Juan necesitaba saber que aquel libro se iba a abrir, que los nombres de las personas que habían confiado en Cristo se iban a leer, que las personas violentas y que estaban masacrando a los cristianos iban a ser juzgadas. Y entonces dice ahí que ni siquiera, no es que lo pudiesen abrir, es que ni siquiera se podía mirar aquel libro.
debido a la seriedad, a la santidad y al respeto que ello tenía. Mira, sin la historia de la redención, la historia humana no tendría sentido, porque la historia humana es justamente un despliegue de lo que Dios ha creado, y ha creado a sus criaturas, a sus seres humanos, a sus ángeles, sabiendo de antemano lo que iba a suceder. Él sabía que Lucero, en su presencia, los ángeles se iban a rebelar contra él, una parte de ellos, sabía que Adán y Eva iban a tomar malas decisiones, sabía que el mundo se iba a llenar de pecado y se haría un mundo caído y que la propia liberación estaría gimiendo con dolores de parto, como lo sigue haciendo, como nos dice Romanos capítulo 8. Dios sabía todas estas cosas, pero Dios tenía un plan. A veces no entendemos esto de ¿por qué Dios permite las cosas sabiendo lo que va a pasar cuando es algo negativo? Y las típicas preguntas. ¿Por qué Dios hizo el mundo si sabía que los agentes libres que Él crearía se iban a rebelar? ¿Por qué creó a Adán y Eva? ¿Por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal si ya sabía que iban a caer? Dios es Dios. Y nosotros no podemos entrar a pensar o a cuestionar o a criticar el por qué Dios hizo las cosas así. Pero lo que está claro es que la única forma de que Dios pudiese tener por toda la eternidad una esposa o un conjunto de redimidos que le adorasen de motu propio, es decir, de voluntad propia, era haciendo lo que Él hizo y permitiendo lo que Él permitió. Porque Dios podía habernos creado como máquinas, con inteligencia artificial. Podría habernos creado como robots que cuando Él dijese, hola, ¿me amas? Y nosotros diríamos, sí, te amo, eso no tiene sentido. Dios quería personas que ellas mismas estuviesen enamoradas del Señor y le amasen y le sirviesen. Y la única forma en que esto podía suceder es permitiendo una caída del ser humano, expulsándolos del huerto del Edén para que no comiesen del árbol de la vida y permaneciesen eternamente en el pecado, y luego con la obra de Cristo y con el valor que Cristo traería, entonces los seres humanos que han sido redimidos ya no serían solamente criaturas perfectas, como eran en el huerto del Edén, sino seres glorificados, que participan de la naturaleza divina. Y esto es un misterio para nosotros. Y de hecho el tema tendríamos que estudiarlo más en profundidad para entender todas estas cosas. Pero la historia humana tiene sentido si entendemos que Dios está detrás de la historia humana. Las típicas preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Solo tienen sentido de una forma sencilla, porque esto se podría responder de una forma muy compleja, pero ¿quién soy? Soy una criatura de Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de los pensamientos de Dios, de las manos de Dios. ¿A dónde voy? Voy a una eternidad, o para estar condenado en el infierno, o para estar sirviendo al Señor en su presencia en vida eterna, disfrutando con Él para siempre. Entonces, cuando nosotros, a la luz de la revelación especial de Dios, que es la Biblia, entendemos quiénes somos y por qué estamos aquí, y entendemos el sentido y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, entonces nuestra historia cambia. No hemos sido creados de una forma casuística, no hemos sido creados al azar, no somos, como dicen algunos, simplemente polvo de estrellas, que a través de los millones de años pues hemos acabado pues formándonos como un ser humano. Eso todo tiene un diseño y Dios nos ha creado con un propósito. Por eso que nuestra historia tiene sentido si Dios
es una pieza en el puzzle de nuestra vida. No podemos encontrar sentido a nuestra vida si apartamos a Dios de nuestra ecuación. Y el libro de los juicios de Dios solo puede abrirlos Cristo. Esto es lo que estamos leyendo ahí en Apocalipsis 5, porque solo Dios es el único que se hizo hombre como nosotros, que tuvo un cuerpo humano y que todavía lo tiene, pero glorificado, para vivir como nosotros vivimos. Y Él es el único que entiende perfectamente al ser humano, como lo vamos a ver en la siguiente clase, y Él es el que ha recibido toda la autoridad para poder traer sus juicios y para poder gobernar todo el universo. Él vino en su primera venida como un cordero, vino a sufrir, vino a mostrarnos que Él era Dios, pero la humanidad, y sobre todo el pueblo judío, le rechazó. Pero dice ahí que después de ser crucificado, de morir y de resucitar, Dios lo llevó a su presencia y lo sentó a su diestra. Dice Filipenses también que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Jesús, cuando vino como un ser humano, no se apreciaba su divinidad, porque es como si estuviera opacada por su humanidad. Sin embargo, Él demostró que era el Hijo de Dios a través de sus palabras, de sus obras, de sus milagros y sobre todo de su muerte en nuestro lugar y de su resurrección. Y debido a esa humillación tan profunda, es que Cristo luego, es que Dios el Padre luego lo exalta hasta lo más alto. Así que Dios está dándonos continuamente de sus bendiciones. Siempre, simplemente por ser cristianos. Somos sus hijos, nos ha adoptado en su familia. Y Él está siempre regalándonos cosas. A veces no somos conscientes de todo lo que Dios nos da. Pensamos que simplemente por levantarnos de la cama por las mañanas y tener vida, que eso ya es algo normal. Pero que yo pueda respirar, que yo pueda tener alimento en la mesa, que yo pueda tener ropa para vestirme, que tenga una cama calentita, un coche con calefacción, un, una familia, dinero en el banco. Todas estas cosas nos hablan de grandes bendiciones, pero nosotros las damos por sentadas como si fuesen parte de la vida. A veces queremos ver grandes milagros de Dios, y Dios los hace también, pero nos da esos pequeños milagros de su provisión continua cada día de nuestras vidas, y tenemos que ser agradecidos por ello. A veces estamos encaprichados con cosas que nosotros creemos que necesitamos, y Dios a veces no los permite y no nos lo da porque no, Él sabe que no necesitamos eso. Por eso que yo no sé ahora mismo lo que estás pasando en tu vida, pero sí sé que si Dios no me da algo que deseo, es porque tiene otro plan para mí y que será mucho mejor que el que yo pretendo tener. Así que si Dios nos da continuamente de sus bendiciones y de sus regalos y de sus dones para poder servirle también en la iglesia, ministrando y hablando a otros del Evangelio de Jesucristo, ¿qué tengo yo para darle a Él? Si yo pudiese hacer, por ejemplo, un porcentaje en mi vida, ¿qué porcentaje de mí le estoy dando a Dios? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Tengo mi cuerpo totalmente entregado para Dios? O si mi cuerpo fuese una casa, por ejemplo, tengo algunas habitaciones a las que le permito a Dios entrar, pero en otras las tengo bajo llave para que Dios no entre. Como si Dios no pudiese ver lo que tengo en mi corazón. Pero a veces no le damos permiso para entrar. Y tenemos cuartos ocultos o sótanos o trasteros ahí llenos de pecado
donde no queremos que Dios entre. Pero Dios me dio todo en Cristo. Y yo tengo también que aprender a entregar todo para Él. Y no solo hablo de nuestro cuerpo, sino de nuestro tiempo. ¿Cuánto de mi tiempo le doy para el Señor? ¿Cuánto de mi tiempo paso diariamente con el Señor? ¿Cuánto de mi tiempo dedico al ministerio? Seguramente los que estáis haciendo el curso tenéis ministerios en la iglesia, estáis haciendo cosas para el Señor. Y a veces el ministerio, si se convierte en una rutina, empezamos a cambiar nuestra actitud y empezamos a quejarnos y empezamos a criticar a los demás y decimos, pues yo voy a dejar este ministerio y nos desanimamos. Pero recuerda, estamos sirviendo al Señor. La iglesia no es perfecta, porque tú y yo estamos en ella. La iglesia no es perfecta y nosotros tenemos que recordar eso. Así que si estás haciendo un ministerio para el Señor, no te desanimes, sigue adelante, pide a Dios guía y sabiduría, pero no dejes que el diablo entre en tu vida para quitarte cosas tan importantes como es servir al Señor y a las personas, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Así que, aún visto todo esto, realmente Dios no necesita al ser humano, pero ama al ser humano. Otra de las preguntas trascendentales que una persona se puede hacer es ¿por qué Dios creó a la humanidad? ¿Acaso necesitaba un grupo de personas que le adorasen? ¿Acaso Dios hizo eso por un orgullo o por un interés propio de necesito personas que me adoren? De ninguna manera. Dios en esas tres personas en la eternidad era perfectamente feliz y no necesitaba de nadie. Cuando estudiamos la teología, nos vamos a encontrar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esas tres personas son como si fuera un seno trinitario, como se llama en teología, donde tienen una relación entre ellos tres, de un amor tan profundo y una dependencia tan profunda, que ellos son amor y transmiten amor. Pero algunos teólogos nos dicen que un ser que ama de esa forma tenía que crear, porque no puedes amar sin crear. Y aunque este es un terreno bastante profundo, tenemos que entender esto. Dios no nos necesita. Dios tiene una relación perfecta entre ellos tres, aunque es un misterio para nosotros. Pero porque nos creó, tiene un plan para nosotros. Quería hacer criaturas que pudiesen contemplar la santidad y la majestad de su Creador. Y aunque Dios no nos necesita, sí nos ama profundamente. Y como decía alguien, Dios, a pesar de que conoce lo que hay en mi corazón y a pesar de que sabe que soy un gran pecador, me ama, me ama. Y eso es algo que no podemos olvidar y que tenemos que aceptar siempre. Si seguimos leyendo allí en Apocalipsis 5 y versículo 12, dice, y proclamaban en un inmenso coro, digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Qué maravilla, ¿verdad? Porque esto es una imagen del futuro. Siempre que sacamos una foto es del pasado, pero aquí en la Biblia tenemos fotos del futuro, de lo que va a ser aquel momento cuando estemos en aquel coro de diferentes tribus y naciones y lenguas y naciones para adorar a Dios. Y tal vez cada uno lo hará en su propio idioma. No lo sé. A veces decimos, ¿cuál será el idioma del cielo? Bueno, algunos dicen que será la alabanza. Ese será el lenguaje del cielo. Pero yo me inclino a pensar que Dios, al ser tan creativo y al haber creado tantas cosas, ¿por qué no escucharemos en el cielo diferentes idiomas de todas las partes de la tierra, alabando a Dios, y que además los entenderemos? No sé, es imaginación,
no sé lo que nos espera ya, pero será mucho mejor de lo que pensamos. Y ahí nos encontramos, tú y yo, si somos cristianos y amamos al Señor, en medio de un gran coro celestial. Y hay 7 aspectos aquí de esta adoración que es importante que maticemos. Primero, dice que el Cordero es digno de recibir el poder, porque Él vino a este mundo y estuvo sirviendo a los demás, recordándole a los discípulos que el que sirve es el mayor. Y entonces, después de haber servido humildemente en esta tierra, como os decía, Dios le exalta y le da poder, poder supremo, toda la autoridad en el universo. Pero esto también puedo aplicarlo a mi vida. ¿Cómo gobierno mi vida? ¿Cómo estoy? mm, Si, imagínate que tú fueses un gobernante de un país o un presidente. ¿Cómo harías? ¿Verdad que sería una gran responsabilidad? Ahora imagínate que tu vida es toda una nación. ¿Cómo la estás organizando? ¿Cómo la estás gobernando? A veces es más difícil gobernar la vida que gobernar una nación. Pero Dios me da también el poder, a través de su Espíritu Santo, de que yo pueda tener una espiritualidad cristiana, que también depende de mi devoción a Dios y de mis decisiones. Pero también dice ahí que Cristo es digno de recibir la riqueza, porque Él vino a este mundo en humildad, porque Él nació como un simple bebé, frágil, dependiente de sus padres. Y esa humildad le llevó luego a que Dios le exaltase y Dios le diese todas las cosas en la eternidad. Leemos en algún versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo dice que no tenía dónde reposar o recostar su cabeza. No tenía una cama propia, porque él hizo un ministerio tremendo durante esos 3 años antes de su muerte. Dependía de los recursos y de las ofrendas de su grupo de discípulos. Nunca tuvo nada propio, por decir así, pero luego todas las riquezas de la gloria divina estarían para él. Y también la pregunta para mí, ¿cómo administro mi vida? Porque Dios también me ha dado riquezas, me ha dado posesiones. ¿Cómo estoy administrando? ¿Cuánto estoy apartando, por ejemplo, de mis ofrendas, del sueldo que tengo, de los ingresos que me entran? ¿Cuánto estoy apartando para el Señor? Porque eso es algo muy importante. La ofrenda es parte de nuestra adoración como cristianos. También dice ahí que a Cristo se le ha dado sabiduría. Cuando Él vino a este mundo, vino limitado. No es que renunció a sus atributos en el cielo, sino que se limitó a sí mismo. Tenía como Dios todos esos atributos y poderes, pero decidió no usarlos en su naturaleza humana. Y esa sabiduría es la que ahora tiene de una forma perfecta. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? El conocimiento. Solo tengo conocimiento. Hago esta asignatura de escrituras online solo para conocer más, para tener más información o realmente para ser sabio. También dice ahí que toda la fuerza, toda la fortaleza es para el Señor, porque Él vivió en debilidad. Él supo lo que fue tener hambre y sed y traición y toda una serie de cosas que sufrimos como humanos. Pero ahora Cristo es aquel que recibe toda la fortaleza. Y también algo para aplicar para nosotros es que a veces cuando nos sentimos fuertes, realmente no servimos para Dios. Es cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, que entonces soy fuerte. Una de las paradojas que hablamos en otra de nuestras clases. También dice ahí que a Cristo se le da todo el honor, desde el desprecio. Cuando vino a este mundo,
¿Cuántas veces se burlaron de él y fue despreciado? Sin embargo, ahora en la eternidad se le da toda la gloria y todo el honor que él se merece. Nosotros a veces también, simplemente por ser cristianos, vamos a ser despreciados o se van a burlar de nosotros. También dice ahí, y no me estoy parando mucho en estos aspectos para que el vídeo no se haga largo, dice que Cristo es digno de recibir toda la gloria. Él vino aquí como ser humano. Solo una vez en el monte de la transfiguración mostró la gloria divina que tenía ahí dentro, pero él vivió como un ser humano y desde esa humanidad es que luego el Señor, cuando está en la presencia del Padre, puede dársele toda la gloria, porque Él es el único Dios y el único que se merece adoración. Y también, por último, dice ahí que se le da alabanza. Alabanza. Jesús vino al mundo y muchas veces estaba como en el anonimato, como si realmente las personas no supiesen quién era. Pero un día, en la presencia de Dios, cuando estemos allí como ese coro, junto con los ángeles de Dios, podremos alabarle por siempre, alabarle por toda la eternidad. Y realmente dice la Biblia que si algo verdaderamente Dios busca es adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que te dejo con esta imagen futura del cielo, donde a Cristo le vamos a dar todo lo que Él se merece. Y oro al Señor para que esto te pueda ayudar para tu vida, para crecer en espiritualidad y también para adorar a Cristo ya en esta tierra. Muchas bendiciones.